Imagínese esto, una mujer de 67 años, con el corazón cansado, no por la edad, sino por el peso abrumador de una realidad financiera desoladora. Su cuenta bancaria marcaba un cero rotundo, ni un solo dólar, ni una moneda olvidada en el bolsillo, nada guardado bajo el colchón. Peor aún, las deudas crecían como una tormenta sin fin, amenazando con ahogarla. Tarjetas de crédito al límite, facturas vencidas, préstamos para pagar otros préstamos. Un verdadero laberinto financiero del que parecía imposible salir. Sus días estaban marcados por llamadas insistentes de bancos y financieras, cada una con su voz fría y robótica, cobrando cuotas atrasadas de valores que ella ya ni siquiera podía calcular. Señora, necesita regularizar su deuda de 18.420 en la tarjeta DES-U a un operador. Falta pagar 3,876 de la factura renegociada, recordaba otro. Eran números que para ella sonaban como una sentencia de por vida, un castigo inmerecido que le robaba el sueño y la paz. Quizás usted que me escucha ahora se siente igual. Tal vez las deudas le quitan el sueño, la humillación de no tener dinero le pesa en el alma, o el cansancio de luchar solo contra esta marea financiera la agota. Esa sensación de que, por más que se esfuerce, el dinero simplemente se escurre entre los dedos, dejándola en un ciclo interminable de escasez y preocupación. La desesperación de ver la nevera casi vacía, las cuentas acumulándose y la incertidumbre de cómo llegará al final del mes. Esa es una realidad que millones de personas en nuestra Latinoamérica viven cada día. Un grito silencioso de angustia que resuena en cada hogar. Pero hoy, quiero decirle algo que cambiará su perspectiva para siempre. Existe una solución. No es una fórmula mágica, ni una promesa vacía de riqueza instantánea. Es algo mucho más profundo. Algo que ha estado escondido en las páginas de la Biblia por más de 2000 años, esperando ser descubierto por corazones sedientos de una verdadera liberación financiera. Esta mujer, a la que llamaremos Sida, no era alguien que gastara sin pensar. Al contrario, siempre fue cuidadosa, trabajadora, una mujer de fe. Pero la vida tiene sus golpes silenciosos. La enfermedad inesperada de su esposo, que drenó todas sus economías. La pérdida de su empleo cuando la empresa cerró. El alquiler atrasado que la ponía al borde de la calle. Un día, se miró al espejo y se dio cuenta de que había tocado fondo. No por falta de esfuerzo, sino por un exceso de tempestades que la habían arrastrado. Sin embargo, Sida tenía algo que nadie podía quitarle: la fe. Desde niña, creció escuchando a su abuela hablar sobre la provisión de Dios. Siempre creyó que de alguna forma habría un camino. Pero a los 67 años, con la nevera casi vacía y las cuentas acumulándose, hasta esa fe parecía desvanecerse. «Señor, ¿será que todavía me escuchas?», murmuraba antes de dormir, con lágrimas en los ojos y el alma encogida. Fue en una tarde de jueves, mientras organizaba papeles antiguos, que algo diferente sucedió. Entre cuentas pagadas y vencidas, encontró un pequeño pedazo de papel amarillento con letras casi borradas. Reconoció de inmediato la caligrafía de su abuela. Era un trecho de un salmo, y al lado, escrito en tinta azul, una frase corta, pero que parecía brillar delante de sus ojos. «Recita este salmo en oración cuando todo parezca perdido y la provisión vendrá». En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si el propio cielo hubiera decidido responder a su pregunta de aquella madrugada. Sosteniendo el papel en sus manos temblorosas, Sida sintió una ola de paz mezclada con una esperanza que no sentía hacía años. Ella no sabía explicarlo, pero dentro de ella había la certeza de que aquel era el momento. No era solo un salmo decorado para repetir sin pensar. Era una clave espiritual, una contraseña olvidada, una revelación que por alguna razón
había estado guardada durante décadas, esperando la hora exacta para ser usada. Y hoy, esa misma clave está a punto de ser revelada para usted. Si usted cree que Dios todavía hace milagros en el área financiera, comente ahora mismo: yo recibo mi liberación financiera. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, su vida financiera parece estancada? ¿Por qué el dinero llega y se va tan rápido como agua entre los dedos? La respuesta a menudo no está solo en lo que vemos, en la economía o en las oportunidades, sino en un plano mucho más profundo, el espiritual. Muchas veces, lo que nos ata a la escasez son cadenas invisibles, bloqueos espirituales que operan en las sombras, impidiendo que la abundancia divina fluya libremente en nuestras vidas. No se trata de una maldición o de un castigo, sino de patrones, de palabras, de miedos que hemos internalizado y que sin darnos cuenta se convierten en barreras para nuestra prosperidad. El miedo a no tener, el temor a las deudas, la vergüenza de la escasez, las palabras negativas que pronunciamos sobre nuestra situación financiera, todo esto crea un ambiente espiritual que repele la bendición en lugar de atraerla. Es como si, sin querer, estuviéramos construyendo muros alrededor de nuestra propia prosperidad. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha dicho o escuchado frases como: el dinero no crece en los árboles, siempre estoy endeudado, nunca me alcanza? Estas no son solo frases, son declaraciones, profecías que con el tiempo se arraigan en nuestro subconsciente y en el ámbito espiritual, dando forma a nuestra realidad. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y esto incluye nuestra vida financiera. Si constantemente declaramos escasez, escasez es lo que cosecharemos. Además, hay raíces invisibles que pueden estar operando, heridas del pasado relacionadas con el dinero, patrones de pobreza heredados de generaciones anteriores, o incluso la falta de conocimiento sobre los principios bíblicos de la prosperidad. Muchas personas oran, sí, pero sus oraciones son vagas, llenas de desesperación, sin la convicción ni el conocimiento de la palabra que realmente mueve montañas. Oran pidiendo ayuda, pero no oran con la autoridad de quien conoce las promesas de Dios. La historia de Sida nos revela un punto crucial. Ella no solo encontró un salmo, encontró una clave que le permitió entender que la palabra de Dios no es solo un libro de historias antiguas, sino un manual de vida, una fuente de poder y una arma poderosa para cambiar nuestra realidad. La Biblia está llena de principios y promesas que, cuando se aplican con fe y entendimiento, tienen el poder de romper cualquier cadena de escasez. Es una espada de doble filo, capaz de cortar las ataduras de la deuda, de la preocupación y de la falta. Pero para que esta arma sea efectiva, necesitamos conocerla, entenderla y sobre todo, declararla con fe. No es suficiente con leerla, necesitamos meditar en ella, creer en ella y hacerla nuestra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de transformar no solo nuestra situación financiera, sino también nuestra mentalidad, nuestro espíritu y nuestra forma de ver el dinero. Cuando usted comienza a alinear sus palabras, sus pensamientos y sus acciones con las promesas de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Los caminos que parecían bloqueados se despejan y la provisión divina comienza a fluir de maneras que usted nunca imaginó. Es hora de dejar de lado el miedo y la desesperación y de tomar en sus manos la poderosa arma que Dios le ha dado, su palabra. Sida, con el papel amarillento en sus manos temblorosas, no perdió tiempo. Se sentó en su silla de madera, abrió la Biblia sobre la mesa y buscó el Salmo entero para entenderlo en su plenitud. Conforme leía, sentía como si cada palabra fuera escrita directamente para ella, no para otra persona, no para un tiempo distante,
sino para aquel exacto momento de su vida. El texto hablaba de confianza, de provisión abundante, de riqueza que viene del Señor. No riqueza vacía, sino aquella que suple, que liberta, que pone de pie a quien estaba caído. Cuanto más leía, más sentía el peso de las deudas volviéndose ligero. Y entonces decidió. Haría de aquella lectura una oración viva, no solo recitar mecánicamente, sino transformar cada verso en conversación directa con Dios. Sería la oración más sincera de su vida, un clamor con toda la fuerza de su espíritu. Y hoy quiero compartir con usted algunos de esos salmos, esas promesas vivas que tienen el poder de transformar su realidad financiera, así como transformaron la de Sida. El primer salmo que resuena con la experiencia de Sida y que es una base fundamental para la provisión es el Salmo 23.1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué declaración tan poderosa! En medio de la escasez, de la cuenta bancaria en cero, de las deudas que asfixian, esta palabra se levanta como un faro de esperanza. No dice, quizás no me faltará, o tal vez tendré lo suficiente. Dice con absoluta certeza, nada me faltará. Esto significa que si el Señor es su pastor, Él se encargará de suplir cada una de sus necesidades. Él es el dueño del oro y de la plata, el que tiene los recursos ilimitados. Cuando usted declara este salmo con fe, no está solo repitiendo palabras. Está activando una promesa divina, está transfiriendo la responsabilidad de su provisión a aquel que es todopoderoso. Está diciendo, Señor, yo confío en ti. No dependo de mi salario, no dependo de mi suerte, no dependo de las circunstancias. Dependo de ti, mi pastor, y sé que tú me guiarás a pastos verdes y a aguas tranquilas, incluso en medio de este desierto financiero. Sienta el peso de esa verdad. Deje que esa promesa inunde su corazón y disipe el miedo. Otro salmo que Sida seguramente abrazó con fervor y que es crucial para aquellos que buscan la liberación financiera es el Salmo 37:4-5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este salmo nos invita a una relación profunda con Dios, a encontrar nuestro gozo en Él, no en las cosas materiales. Y la promesa es clara: cuando nuestro deleite está en el Señor, Él nos concede los deseos de nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón en este momento? Ver sus deudas pagadas, tener estabilidad financiera, ser un canal de bendición para otros. Este salmo le dice que, al confiar plenamente en Dios y encomendarle su camino, Él actuará. Él no solo suplirá sus necesidades, sino que también le dará los anhelos de su corazón. No es una fórmula mágica, sino un principio espiritual. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando confía en su plan y en su tiempo, Él se encarga de lo demás. Es un llamado a la acción de la fe, a soltar el control y a permitir que Dios obre en su vida financiera de maneras sobrenaturales. Finalmente, el Salmo 118:8-9 nos recuerda una verdad fundamental en tiempos de crisis. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En momentos de desesperación financiera, la tentación de buscar ayuda en fuentes humanas es grande. Un nuevo préstamo, un amigo, un familiar. Y si bien Dios puede usar a las personas, este salmo nos advierte que nuestra confianza principal debe estar en Él. La historia de Sida es un testimonio vivo de esto. Ella había agotado todas las vías humanas y fue solo cuando se volvió completamente a Dios y a su palabra que la provisión comenzó a manifestarse. Este salmo es una declaración de independencia de las limitaciones humanas y una afirmación de dependencia total en el poder ilimitado de Dios. Cuando usted declara este salmo, está diciendo, Señor,
No pondré mi esperanza en lo que el banco puede o no puede hacer, ni en lo que el gobierno promete, ni en lo que mis fuerzas me permiten. Mi confianza está puesta en ti, porque tú eres fiel y poderoso para hacer mucho más de lo que pido o imagino. Estos salmos no son solo palabras, son llaves que abren las puertas de la provisión divina. Declárelos, créalos y vea cómo su vida financiera comienza a transformarse. Sida no perdió tiempo. Se sentó en su silla de madera, abrió la Biblia sobre la mesa y buscó el salmo entero para entenderlo en su plenitud. Conforme leía, sentía como si cada palabra fuera escrita directamente para ella, no para otra persona, no para un tiempo distante, sino para aquel exacto momento de su vida. El texto hablaba de confianza, de provisión abundante, de riqueza que viene del Señor. No riqueza vacía, sino aquella que suple, que liberta, que pone de pie a quien estaba caído. Cuanto más leía, más sentía el peso de las deudas, volviéndose ligero, y entonces decidió. Haría de aquella lectura una oración viva, no solo recitar mecánicamente, sino transformar cada verso en conversación directa con Dios. Sería la oración más sincera de su vida, un clamor con toda la fuerza de su espíritu. Y lo que sucedió en los días siguientes fue algo que hasta hoy Sida describe con lágrimas en los ojos. Movimientos inesperados comenzaron a surgir. Un banco llamó para proponer un acuerdo que cortaba más del 70% de una deuda antigua. Una sobrina que vivía en el exterior envió sin aviso una cantidad considerable de dólares, diciendo haber sentido en el corazón que ella necesitaba. Y lo más impresionante, en menos de 7 días, la cuenta bancaria, que estaba en cero, pasó a tener valores que ella ni siquiera podía creer. Sida entendió que el Salmo no era solo un texto bonito, era una promesa, un arma espiritual. Ahora quiero guiarle en una oración poderosa, inspirada en la fe inquebrantable de Sida y en los principios bíblicos que ella activó. Esta no es una oración para repetir sin pensar, sino un clamor desde lo más profundo de su ser, una declaración profética que moverá el cielo a su favor. Prepárese para sentir la presencia de Dios y para declarar su liberación financiera. Comience conmigo, con fe y convicción. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, vengo delante de tu presencia en este momento con un corazón quebrantado, pero lleno de fe. Así como está escrito en tu Salmo sagrado, yo declaro que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú me haces reposar en pastos verdes y me conduces a aguas tranquilas. Aunque las deudas hayan intentado robar mi paz, yo sé que tú eres mi fuente inagotable de provisión. Padre amado, así como tú multiplicaste el aceite de la viuda y el pan en la mesa de los hambrientos, multiplica ahora mis recursos. Te presento, Señor, cada deuda, cada factura, cada cobro, no solo para que sean saldados, sino para que sean borrados de mi historia, que cada acreedor reciba de forma milagrosa el pago que espera y que mi nombre sea recordado como el de una persona íntegra y bendecida. Espíritu Santo, guíame para tomar decisiones financieras sabias. Aleja de mí todo gasto innecesario y acércame a oportunidades que traigan crecimiento y prosperidad. Que cada puerta que fue cerrada por causa de la escasez se abra ahora, y que puertas mayores se abran de par en par delante de mí. Yo no dependo del banco, no dependo de la tarjeta de crédito, no dependo solo de un salario. Yo dependo de ti, que eres dueño del oro y de la plata. Ahora declare con toda la fuerza de su espíritu, con voz audible si puede. Yo declaro en el nombre de Jesús, mi billetera está llena, mi cuenta bancaria está suplida, mi mesa es abundante. Ninguna deuda me controlará, porque tu palabra dice que seré cabeza y no cola. Estaré por encima y no por debajo. Yo tomo posesión de esta promesa y la traigo a mi presente. Señor, que este salmo continúe resonando en mi vida, que cada palabra de él se convierta en una realidad palpable.
Que la abundancia me persiga y me alcance, no solo para mi sustento, sino para que yo pueda ser un canal de bendición en la vida de otros. Quiero ayudar a familias, sustentar causas justas, contribuir con tu obra y ser prueba viva de que, cuando confiamos en el Señor, los milagros suceden. Así como tú cuidaste de José en Egipto, de David delante de Goliat y de Salomón con sabiduría y riquezas incontables, cuida de mí. Guíame para inversiones seguras, negocios fructíferos y relaciones que generen prosperidad. Que mi vida financiera sea estable, creciente y testimonio de tu fidelidad. Repita 3 veces, con toda su fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y concluya con gratitud y certeza: Padre, yo no oro solo para recibir, sino para permanecer. Que esta bendición no sea pasajera, sino constante. Que la abundancia sea mi nueva realidad y la escasez solo un recuerdo distante. Te agradezco porque sé que ya está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Sida creía que repetir esta oración diariamente, con el corazón alineado y la mente enfocada en la provisión divina, hacía que las promesas de Dios fueran aceleradas en su vida. Y ahora es su turno de experimentar ese poder. La historia de Sida no es un cuento de hadas, es un testimonio vivo del poder de la fe y de la palabra de Dios. Ella pasó de tener $0 en el banco y deudas que la asfixiaban, a ver su cuenta bancaria llena y sus deudas disolverse como el humo. Pero lo más importante, ella encontró paz. Y paz, para quien vive sofocado por deudas, es un tesoro incalculable. Esa paz no significaba que todos los problemas habían desaparecido de una vez, sino que ella sabía que el camino estaba siendo preparado. Era la certeza silenciosa de que Dios ya estaba cuidando de todo. Ahora, quiero que usted cierre los ojos por un momento e imagine despertar mañana sin el peso de las deudas. Imagine abrir su aplicación bancaria y ver un saldo que le trae una sonrisa, no una preocupación. Imagine poder comprar lo que necesita sin el miedo de que no le alcance o de que le falte para el día de mañana. Imagine poder ayudar a su familia, a sus seres queridos y ser un canal de bendición para su comunidad. Imagine la tranquilidad de saber que su nombre está limpio, que las llamadas de cobro son cosa del pasado y que el dinero no solo llega, sino que permanece y se multiplica en sus manos. Esto no es un sueño inalcanzable, es la vida que Dios ya preparó para usted. Una vida de tranquilidad financiera, prosperidad abundante y paz en el corazón. Sida sabía que lo que estaba sucediendo en su vida no era coincidencia, era imposible explicarlo solo con lógica. Cada día que pasaba, algo nuevo surgía. Un pago inesperado, una cuenta perdonada, un descuento sorprendente. Pero en el fondo, ella sentía que había más. Como si aquel salmo que su abuela había dejado escondiera algo más allá de las palabras impresas. Ella decidió leer y releer aquel trecho, no solo con los ojos, sino con el corazón. Y fue ahí que percibió un detalle que nunca había notado antes. Cada versículo parecía cargar una promesa directa de provisión. No eran solo frases bonitas para consolar el alma, sino declaraciones espirituales que cuando son proclamadas con fe, funcionan como llaves, abriendo puertas en el mundo natural. La oración poderosa no es una fórmula mágica, sino un canal. Es como si usted conectara su vida a una fuente inagotable de provisión divina. Y esa conexión se mantiene viva a través de la fe y de la repetición constante. Fue exactamente eso lo que Jesús enseñó cuando habló sobre la higuera seca, que la fe, declarada en voz alta y mantenida en el corazón, mueve montañas. Sida pasó a entender que cada vez que recitaba aquel salmo, ella estaba activando promesas, pero no de forma mecánica, sino con entrega total.
Ella visualizaba sus deudas desapareciendo, el saldo en el banco creciendo, su nombre siendo limpiado en los registros de crédito. Era como si ella ya estuviera viviendo la respuesta mientras oraba. La transformación no era solo financiera. El ambiente de su casa comenzó a cambiar. Antes el clima era pesado, lleno de tensión. Ahora había ligereza. Hasta el sueño mejoró. Sus hijos, que antes veían a su madre siempre preocupada, comenzaron a notar una sonrisa en su rostro. Es impresionante cómo la fe, cuando es activada, no solo resuelve problemas externos, sino que también restaura el interior. Siddha siempre decía que aquella oración ya era capaz de mover montañas y que, si la persona oraba con fe y disciplina, los milagros vendrían. Pero ella también confesaba que su transformación financiera ganó otra dimensión cuando tuvo acceso a un conocimiento que pocos conocen. Un contenido revelador que va mucho más allá de una oración, revelando paso a paso los principios bíblicos que Dios dejó escondidos para que sus hijos pudieran prosperar. No es teoría vacía, son estrategias espirituales y prácticas que cambian la forma en que usted lidia con el dinero, los negocios, las inversiones y las decisiones financieras. Es como si Dios le tomara de la mano y le dijera: ahora te voy a enseñar a vivir por encima de la escasez. Si usted está realmente decidido a vivir esta transformación, a salir del aprieto y entrar en una vida de tranquilidad financiera, prosperidad abundante y paz en el corazón, entonces no puede perderse el próximo paso. Hay un video apareciendo en su pantalla ahora mismo, o un enlace en la descripción que le explicará con todos los detalles lo que hay dentro de este conocimiento revelador y cómo cada revelación puede ser aplicada en su vida a partir de hoy. Este es el momento de tomar acción, de dar el próximo paso hacia la vida que Dios ya preparó para usted. No deje pasar esta oportunidad. Haga clic ahora y comience su camino hacia la abundancia.